A The Deep Dive, donde nos sumergimos en las profundidades de la información para descubrir esas pepitas de oro del conocimiento. Exacto. Hoy nos adentramos en un capítulo bastante oscuro y escalofriante de la historia americana. Sí. La misteriosa familia Bender, también conocidos como los sangrientos Bender. Uf. Nuestro principal recurso para esta inversión será el artículo de Wikipedia sobre la familia Bender. Buena lección. ¿Listos para desentrañar este enigma? Absolutamente. La historia de la familia Bender es una de esas que te atrapan desde el principio, Sí. llena de misterio, violencia y una buena dosis de lo inexplicable. Exacto. Imaginemos el escenario. Kansas, en la década de 1870, poco después de la Guerra Civil. Un territorio en expansión, lleno de oportunidades, Sí. pero también de peligros. Claro. Y en medio de este panorama, Ajá. surge la familia Bender. Ajá. John, el padre, El padre. un hombre taciturno, con un inglés bastante rudimentario. Ya. Elvira, la madre, apodada la Diabla por su mal genio. Uf. La diabla. Y sus dos hijos, John Jr. y Kate. Ah, interesante. Lo que hace que esta historia sea aún más fascinante es la incertidumbre que rodea a los Benders. ¿De dónde venían realmente? Exacto. Algunos vecinos incluso dudaban de que John Jr. y Kate fueran realmente hermanos, ¿En serio? insinuando que podrían haber sido marido y mujer. Uf. Eso sí que es agregarle leña al fuego del misterio. Y para aumentar la intriga, Ajá. establecieron una posada y un almacén general a lo largo de una ruta muy transitada, el lugar perfecto para atraer a viajeros desprevenidos. Claro, un punto estratégico. Y aquí es donde entra en juego la astucia de Kate. Bella y carismática, se convirtió en el rostro del negocio, Ajá. atrayendo a los viajeros no solo con la promesa de un techo y comida caliente, Dios. sino también con sus servicios como medium y curandera. Qué interesante. Una mujer de muchos talentos. O quizá O quizá. de muchos secretos. Porque pronto una sombra oscura comenzó a cernirse sobre la posada Bender. Ah. Los viajeros que se detenían allí, en su mayoría hombres solitarios, en busca de fortuna, Ajá. empezaron a desaparecer sin dejar rastro. Qué misterio. Al principio se atribuían las desapariciones a los peligros comunes del salvaje oeste. ¿Ya? ¿Bandidos? ¿Nativos americanos hostiles? Claro. ¿O simplemente la mala suerte? Sí, lo típico. Pero a medida que las desapariciones se volvían más frecuentes, Ajá. las sospechas comenzaron a apuntar hacia los Benders. Tiene sentido. Y con razón. Porque lo que las autoridades descubrirían más tarde en la propiedad de los Bender era una escena sacada de una pesadilla. ¿En serio? Cuéntame más. Imagina la escena. Un viajero cansado llega a la posada, Ok. buscando refugio y descanso. Sí. Kate, con su sonrisa encantadora, Ajá. lo invita a sentarse en la mesa, Ajá. justo frente a una cortina roja. Interesante. El viajero, sin sospechar nada, se Vamos. acomoda en la silla, Ah. dándole la espalda a la cortina. Uf. Esto no me gusta nada. Y ahí, pum, la trampa se activa. Desde detrás de la cortina, John Bender o su hijo, John Jr., le asestaban un golpe mortal en la cabeza, Oh, Dios mío. con un martillo. ¡Qué horror! La víctima, aturdida y agonizante, caía a través de una trampilla, Una trampilla. estratégicamente ubicada bajo la silla, directo a un sótano oscuro y polvoriento. Es escalofriante pensar en la precisión y la frialdad Sí, con la que llevaban a cabo estos asesinatos. sin duda. Y abajo, en el sótano, esperaba Elvira, lista para acabar con la víctima, generalmente con un corte en la garganta. Dios mío. Luego despojaban a la víctima de sus pertenencias, la enterraban en algún lugar de la propiedad y la vida en la posada seguía como si nada hubiera pasado. Realmente espeluznante. Pero ¿cómo lograron salirse con la suya durante tanto tiempo? Buena pregunta. Nadie sospechó nada. Bueno, el aislamiento de la posada jugaba a su favor. Ya. Además, las víctimas eran en su mayoría viajeros solitarios, sin familiares cercanos que reportaran su desaparición. Claro. Y la falta de comunicación en esa época también contribuía a que los rumores se extendieran lentamente. Cierto. Pero tarde o temprano la verdad saldría a la luz. Así es. Y el detonante para la caída de los Bender fue la desaparición de un hombre llamado Ajá. Dr. William York. Exacto. El Dr. York, a diferencia de las otras víctimas, tenía un hermano influyente, Ah, sí. el coronel Ed York, un senador de Kansas. Interesante. Cuando el Dr. York desapareció después de visitar la posada Bender, Ajá. el coronel no dudó en iniciar una investigación a gran escala, Así que la desaparición del Dr. York fue el punto de quiebre en este caso. sin duda. La presión del coronel York, sumada a las crecientes sospechas de la comunidad, Ya. obligaron a los Bender a huir. Weaver. Abandonaron su posada, su macabro negocio, Ajá. y desaparecieron en la vastedad del oeste americano. Increíble.
Y mientras tanto, ¿qué encontraron las autoridades en la posada? Un escenario dantesco. Manchas de sangre que no se habían limpiado por completo. Oh, no. Una bala incrustada en el techo, muebles desordenados. Y por supuesto, la trampilla que conducía al sótano, Claro. donde encontraron el cuerpo del Dr. York. Uf, me imagino la impresión que debieron llevarse los investigadores al descubrir todo eso. Pero eso no fue todo, ¿verdad? No. Con la ayuda de los vecinos, las autoridades comenzaron a excavar la propiedad. Y uno tras otro fueron desenterrando los cuerpos de al menos 8 víctimas más, incluyendo a un hombre llamado George Launcher y a su hija pequeña. Una tragedia inimaginable. Sí. Cada uno de esos cuerpos representa una vida truncada, una familia destrozada por la crueldad de los Bender. ¿Pero qué pasó con los asesinos? Esa es la gran pregunta. Lograron escapar de la justicia. Esa es la gran pregunta que ha intrigado a investigadores y aficionados a la historia durante décadas. A pesar de las intensas búsquedas y las recompensas ofrecidas, los Benders nunca fueron capturados. Es increíble pensar que pudieron desvanecerse sin dejar rastro. Se convirtieron en fantasmas, en leyendas del salvaje oeste. Se rumorea que John Jr. murió de un derrame cerebral en Texas. Mientras que John y Elvira huyeron hacia el sur, quizás hacia México. Incluso se llegó a decir que Kate, con su belleza y carisma, pudo haber reinventado su vida y vivido en el anonimato durante muchos años. Es fascinante Sí. y a la vez frustrante que un caso tan brutal y con tantos detalles macabros quede sin resolver. ¿Hay alguna teoría que explique su desaparición? Hay muchas especulaciones, pero nada concreto. Algunos creen que fueron asesinados por vigilantes, Ujú. otros que murieron a causa de alguna enfermedad o accidente en su vida. Claro. Incluso hay quienes afirman que lograron escapar a Sudamérica y vivieron el resto de sus días bajo nuevas identidades. Entonces, el misterio de los Bender sigue vivo. Absolutamente. Su historia nos recuerda que incluso en la era moderna, con todos nuestros avances tecnológicos, algunos crímenes permanecen sin resolver, algunos secretos se llevan a la tumba. ¿Qué te parece si profundizamos en algunas de las teorías más populares sobre el destino de los Bender? Me parece una excelente idea. Hay algunos detalles particularmente intrigantes que podrían arrojar luz sobre lo que realmente les sucedió a estos escurridizos asesinos. Comencemos con una de las teorías más populares, la posibilidad de que los Bender fueran linchados por una turba enfurecida. Tiene sentido, si consideramos el contexto de la época. Es una teoría bastante plausible. El salvaje oeste era un lugar donde la justicia a menudo se tomaba por mano propia. Claro. Y el descubrimiento de los crímenes de los Bender seguramente desató la ira y el deseo de venganza en la comunidad. Entiendo. La gente, harta de la violencia y de la impunidad, pudo haber decidido tomar la justicia en sus manos. Pero no se encontraron pruebas de un linchamiento, ¿verdad? Exacto. No hay registros oficiales ni testimonios que confirmen que los Bender fueran capturados y linchados. Esto, por supuesto, no significa que no haya sucedido. En un lugar y una época con poca o nula documentación, es posible que un evento de este tipo no haya dejado rastro en los archivos oficiales. Cierto, la falta de pruebas no necesariamente descarta la teoría. Y hablando de falta de pruebas, otra teoría que me intriga es la de que los Benders murieron durante su vida, quizás a causa de un accidente o una enfermedad. Es otra posibilidad. El viaje a través del salvaje oeste era peligroso, lleno de riesgos como tormentas, animales salvajes, enfermedades, incluso la posibilidad de morir de hambre o sed, sin olvidar el peligro constante de encontrarse con forajidos o nativos americanos hostiles. Imagino que escapar de la ley en esas condiciones debía ser una pesadilla. Cualquier cosa pudo haberle sucedido. Precisamente. Y si murieron de esta manera, sus cuerpos podrían haber quedado sin identificar, enterrados en alguna fosa común o simplemente descompuestos en la inmensidad del territorio. Eso explicaría por qué nunca se encontraron sus restos. Pero hay otra teoría que me parece aún más fascinante. La posibilidad de que los Benders hayan logrado escapar a Sudamérica y comenzar una nueva vida bajo nuevas identidades. Es una teoría que ha capturado la imaginación de muchos y con justa razón. Es una historia que se presta al drama, a la intriga, a la posibilidad de que estos asesinos despiadados hayan burlado a la justicia y vivido el resto de sus días en la impunidad. Es como una película de Hollywood. Pero, ¿hay alguna evidencia que respalde esta teoría? Hay algunos relatos de la época que mencionan la posibilidad de que los Bender hayan huido hacia México. Algunos incluso afirman haberlos visto en países como Argentina o Chile. Interesante. Pero ¿son estos relatos confiables? Es difícil saberlo con certeza. Podrían ser simples rumores, exageraciones o incluso invenciones. Sin embargo, la posibilidad de que los Bender hayan logrado reinventarse en un nuevo continente, lejos de la ley y del estigma de sus crímenes, sigue siendo una posibilidad tentadora. Una posibilidad que probablemente nunca podremos confirmar o desmentir.
Lo que sí sabemos con certeza es que el legado de los Bender, la sombra de sus crímenes y el misterio de su destino, sigue vivo hasta el día de hoy. Exacto. La historia de los Bender nos recuerda la capacidad humana para la violencia y la crueldad, pero también para la astucia y la supervivencia. Nos deja con más preguntas que respuestas y nos obliga a confrontar la oscuridad que a veces se esconde bajo la superficie de la civilización. Una historia fascinante y escalofriante a partes iguales. Gracias por acompañarnos en este viaje a las profundidades del caso Bender. Un misterio que a pesar del paso del tiempo sigue intrigando y desafiando nuestra comprensión. Ha sido un placer compartir este análisis contigo y con nuestros oyentes. Espero que esta inmersión les haya dejado con algunas reflexiones sobre la naturaleza humana y la persistencia del misterio. Y hasta aquí nuestra inversión en el caso de los sangrientos Bender. Esperamos que la hayan disfrutado y que se queden con una pregunta en mente. ¿Qué fue de los Bender? La historia, como siempre, nos deja con la tarea de sacar nuestras propias conclusiones.